presentación, en realidad, ¿no es cierto?, para proteger la cabecita del feto. Y la segunda función, para ayudar a la dilatación, porque va a permitirnos ampliar el canal del parto. Esas son las dos funciones fundamentales de las bolsas de las aguas. Y por si acaso es pregunta de examen, todo lo que yo les vuelvo a preguntar son preguntas de examen. Aunque me miren con sus caritas de no, doctora, por favor, es pregunta de examen. Peor todavía. No le repito la pregunta. ¿Ya? Entonces, por eso es que no podemos romper las bolsas antes de los 6 centímetros, porque en vez de ayudarnos, ¿qué va a pasar? Nos va a perjudicar, ¿no es cierto? Va a demorar el trabajo de parto. A partir de los 6 a 8 centímetros, si ustedes rompen bolsita, el tiempo se acorta. De lo que podíamos esperar 2-3 horas hasta 1 hora y el bebé ya va a nacer. ¿Ya? Entonces, por eso es que se puede hacer eso. Pero, ¿qué debemos valorar antes y después de romper las bolsas? La frecuencia cardíaca fetal. ¿Con qué finalidad? ¿Qué pasa cuando rompemos las bolsitas? ¿Qué podría pasar? Sin sufrimiento fetal, pero a consecuencia de qué? A consecuencia de la compresión del cordón umbilical. Una vez que ustedes rompen la bolsita, el cordón también se mueve y puede darnos 3 presentaciones diferentes. Vamos a hablar de procúbito de cordón, de prosidencia de cordón y de prolapso de cordón, que son 3 cosas diferentes que también van a ser preguntas de examen, ¿ya? Entonces, ¿qué es el procúbito de cordón? Es cuando el cordón umbilical se pone delante de la presentación, pero las membranas no están rotas. Entonces, ustedes hacen un tacto vaginal y tocan la cabeza, pero también tocan algo blandito. Y si le hacen un examen especular, se va a ver notoriamente el cordón umbilical. A eso se llama procúbito de cordón. Ahora, ¿qué es la prosidencia? Ustedes han roto las bolsitas y hacen tacto vaginal y van a tocar al cordón umbilical que está delante de la presentación. Y por último, ustedes no necesitan ni hacer tacto vaginal ni nada y van a ver que el cordón está fuera de la vagina. Eso es un prolapso de cordón. Las 3 situaciones, ¿por qué comprometen la vida del feto? Exacto, no va a haber circulación sanguínea al feto. Y todas, cualquiera de estas condiciones se consideran emergencias. Si ustedes no resuelven esto en un par de minutos, el feto se muere. Y tienen máximo 5 minutos para resolver. Alguna vez van a ver qué pasa cuando rompen bolsita y se sale el cordón. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Hay una persona que está ayudando al ginecólogo y se mete ahí debajo prácticamente de la vagina y lo que hace es meter la mano y empujar la presentación lo más que puede. ¿Con qué finalidad? Que la presentación no me comprima el cordón umbilical mientras yo llego al quirófano. Y la persona que me está ayudando pasa así, debajo de la camilla pasa empujando ahí abajo. Opero con la persona ahí abajo hasta que yo saque al bebé. Porque si esa persona suelta, ¿qué va a hacer? Estamos hablando por todo lo que el feto tiene ahí, él sabe que tiene que ir descendiendo, va a seguirse encajando. Si se encaja, ¿qué pasa? Aplasta el cordón y se muere. Entonces, por eso cualquiera de estas condiciones son de riesgo. Si ustedes ya encuentran a una paciente con un cordón umbilical prolapsado, muy probablemente el feto ya se ha muerto. Porque ya ha tenido todo ese tiempo ya ha pasado por el procúbito, ya ha pasado por la prosidencia y ya se ha salido hasta afuera el cordón. Entonces ya prácticamente el feto está muerto. ¿Ya? Bien. Creo que esa manera se llama rechazo. Sí. No, en realidad siempre vamos a denominar a que alguien nos rechace la presentación, está por ahí abajo. Sí.
Entonces, en este primer periodo de trabajo de parto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Podemos administrar una solución fisiológica de Ringer lactato, dependiendo, y obviamente a esta solución podemos acompañar oxitocina si fuera necesario. Vamos a hacer el control de los signos vitales. Si es una paciente que no tiene riesgos, podemos hacerlo cada 4 horas o cada 2 horas. Si es una paciente con riesgo, por ejemplo, a hipertensión, preeclampsia, el control de la presión arterial se hace cada 15 minutos. Entonces, dependiendo de qué, vamos a hacer el control de los signos vitales, y de la frecuencia cardíaca fetal generalmente se hace cada 30 minutos. ¿En busca de qué? Ustedes han escuchado hablar de los DIPS. Entonces, lo que buscamos durante el trabajo de parto es encontrar estos DIPS. El DIPS de tipo 1 es una desaceleración, existe una disminución de la frecuencia cardíaca que está relacionado con la contracción uterina. Entonces ustedes terminan pasa inmediatamente la contracción, y ¿qué pasa? Baja de golpe la frecuencia cardíaca fetal, pero esto se revierte casi instantáneo. Es como que pueden escuchar un 100, por ejemplo, de frecuencia cardíaca, pero recupera nuevamente. Y está estrechamente relacionado con las contracciones uterinas. En cambio, los DIPS de tipo 2 son desaceleraciones tardías que no están relacionadas con las contracciones uterinas. O sea, mi paciente está en trabajo de parto y yo puedo en cualquier momento escuchar el descenso de la frecuencia cardíaca, y ese es el DIPS de tipo 2. Y finalmente el DIP de tipo 3 está relacionado con todo esto que acabamos de hablar, con compresiones a nivel del cordón umbilical. Entonces también va a existir desaceleraciones por sufrimiento fetal, por pérdida del bienestar fetal, que va a condicionar ¿quién? La compresión del cordón umbilical, ya sea por esto que acabamos de hablar, o por circular del cordón. ¿Ya? Entonces tienen que saber diferenciar de qué DIPS estamos hablando. De forma general, ¿qué son los DIPS? Desaceleraciones, así se describen. Y como les voy a hacer escribir en el examen, por favor, van a escribir bien, ¿ya? Desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal. El 1 con relación a las contracciones, el 2 no se relaciona con las contracciones, y el 3 está estrechamente relacionado con el cordón umbilical, ¿ya? ¿Y qué es el segundo periodo de trabajo de parto? Hemos dicho el periodo expulsivo, donde ya vamos a tener a la salida del bebé. Igual el tiempo va a demorar de si estamos hablando de una paciente primigesta o de una paciente multigesta. Si estamos hablando de una paciente primigesta, de 15 a 45 minutos, y en las multigestas de 15 a 20 minutos. Pero esto no es ley, ¿no es cierto? En las pacientes primigestas podemos incluso esperar hasta 2 horas, y en las pacientes multigestas hasta 60 minutos, 1 hora. ¿En qué momento empieza mi periodo exclusivo? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo digo esta paciente está en periodo exclusivo o en segundo periodo de trabajo de parto? ¿Cuándo? Dilatación de 10 centímetros y borramiento del 100%, ¿ya? Ahí empieza el segundo periodo de trabajo de parto. ¿Qué es lo que vamos a valorar entonces en el segundo periodo de trabajo de parto? El grado de encajamiento. Y para valorar el grado de encajamiento, ¿qué tengo que ver? Los planos de Hodge, que no se los voy a volver a decir porque ya les he dicho en la clase pasada, ¿no ves? Pues lo van a leer, como además están durmiendo, van a leer en su casita. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces en el segundo periodo de trabajo de parto? Tenemos que controlar a la paciente. Con respecto a la frecuencia cardíaca fetal, en este tiempo lo vamos a controlar cada 15 minutos. ¿Por qué?
por todo lo que acabamos de hablar, ¿no es cierto? Por el riesgo de compresión, por la disminución de la frecuencia cardíaca, por los DIRs que podemos encontrar, por todo eso, ¿ya? Cada 15 minutos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este periodo? Lo que hablaba hace un momento. Debemos proteger, ¿qué? El perineo, para que no se produzcan desgarros en el momento en que va a salir la cabeza del feto. ¿Qué es lo que vamos a hacer una vez que sale el feto? Ligadura del cordón umbilical, ligadura y sección. ¿En qué momento yo debo ligar el cordón umbilical? ¿Perdón? Exacto, cuando ya no siento latidos en el cordón umbilical. ¿A eso qué se llama? Ligadura tardía del cordón umbilical, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a esperar. Generalmente va a oscilar entre 1 minuto a 3 minutos. Ese es el tiempo que esperamos. Y la maniobra de Ritger, que hace mucho tiempo, y la maniobra de Cristaller, que hace mucho tiempo se utilizaba de forma rutinaria, actualmente está contraindicado. La maniobra de Cristaller es cuando un ayudante que esté con la paciente prácticamente va a empujarte desde el fondo del útero, ¿no es cierto?, con toda la fuerza para que el bebé descienda. ¿Pero qué causaba eso? ¿Por qué se ha contraindicado? Puede ocasionar trauma a nivel del feto y a nivel de la madre, que secundario a sí va a causar hemorragias, pero secundaria ¿qué te puede producir? No, porque para hacer esto se supone que ya las bolsas están rotas, no estamos hablando de un periodo exclusivo. Entonces puede causar dos cosas, obviamente la hemorragia, pero secundaria a desgarros, ya sea desgarros vaginales, cervicales, incluso del mismo útero, y vamos a hablar en ese caso de ruptura uterina, ¿ya? Entonces por eso es que está contraindicado, ya no se realiza esta maniobra. Hay que tener, primero no desesperarse, el trabajo de parto tiene su tiempo, tiene sus tiempos dependiendo del feto, y no hay por qué apurar. Mientras ustedes tengan un control bueno de la frecuencia cardíaca fetal, no tienen por qué decir, ay no, tiene que salir en 15 y media hora, no. Si todo está evolucionando bien, hay que darle su tiempo. Si yo veo algo alterado, es ahí donde tengo que tomar decisiones. ¿Sigo yendo a parto o puedo pasar a cesárea? Entonces eso tengo que decidirlo en un momento exacto, porque si yo, por ejemplo, sigo dejando que ese feto se encaje y resulta que no va a salir ni por abajo, y por arriba me va a complicar terriblemente. Entonces las decisiones hay que tomar antes de que el bebé se encaje, ¿ya? En ese periodo, segundo periodo de trabajo de parto, ¿qué es lo que también podemos hacer? La episiotomía. Podemos elegir 3 tipos de incisión. Vamos a hablar de una incisión media, una incisión lateral y una incisión medio-lateral. ¿Cuál creen que es la que utilizamos? Medio-lateral. ¿Por qué? ¿Por qué se hace la medio-lateral? Sí, en realidad las 3 nos facilitan, pero ¿por qué escogemos la medio-lateral? Porque nos permite hacer una incisión más amplia y sin tantas complicaciones. Si ustedes hacen una incisión media, ¿qué puede pasar? Desgarro del ano, es algo serio, y no solo del ano que está ahí, el recto, chicos. Entonces, por ejemplo, no hace mucho, les comentaba igual los chicos de ayer, será pues como 3 semanas he atendido en el consultorio una paciente que ha sido atendida a su parte en la Caja Nacional, y me dice, me duele mucho, no puedo ni entrar al baño, son
hacer del 2, me duele demasiado, no me puedo soltar, etc. Yo pensé que se trataba de una dehiscencia de la episiotomía, que es lo más común que encontramos. Cuando le hago la revisión a la paciente, por la vagina estaba saliendo heces, por la vagina. Revisando un poco más, no había una distancia, que es así más o menos, ¿no ve?, entre la vagina y el ano. No había esta separación, estaban unidos. Y los han suturado así unidos. O sea, yo quiero entender que eso no ha sido hecho por un ginecólogo, ¿no ve? Probablemente le han dejado al interno hacer la episiotomía, le han dejado hacer la episiorrafia también, pero por la vagina, o sea, ella no sentía que hacía heces, pero yo le he sacado así un montón de heces de la cavidad vaginal. Entonces, eso ya es pues un desgarro de 4º grado, que ya ni siquiera el ginecólogo le va a reparar eso. Necesita un subespecialista, ni siquiera el cirujano. ¿Quién le va a reparar? El proctólogo. Entonces se puede complicar de esa manera tan seria, y ella no era un desgarro por ser desgarro. A ella le han hecho una episiotomía. Entonces obviamente la episiotomía estaba mal direccionada y probablemente le han hecho mediana. Por eso se ha complicado así. Haciendo una incisión medio lateral difícilmente, lateral peor todavía. ¿Pero por qué no hacemos lateral? Porque lateralmente no hay nada, está el muslo, pero ¿por qué no hacemos? No, ¿por qué? Porque la amplitud que nos permite la incisión lateral es poquita. O sea, no nos da ni 2 centímetros, porque están los labios y está la cara interna de los muslos, ¿no es cierto? ¿Dónde vamos a cortar? No hay espacio. Por eso es que no se indica la lateral. Y la más indicada por amplitud, por comodidad y por menor riesgo es la medio lateral. Entonces, generalmente hacemos medio lateral derecha. Generalmente se hace eso. ¿Qué músculos vamos a seccionar? El músculo constrictor de la vagina, el bulbo cavernoso y el transverso superficial del periné, y también se puede comprometer al músculo elevador del ano. Por lo tanto, ¿cómo se hace la episiorrafia, que es la reparación de la episiotomía? Por planos, ¿ya? En primer plano, mucosa, vamos a hacer puntos anclados. El segundo plano muscular vamos a hacer puntos separados de aproximación y hemostáticos. Y por último vamos a hacer la piel, que eso ya ustedes lo deciden. Pueden hacerlo intradérmico, pueden hacerlo puntos donáticos, lo más frecuente que se hace. Ustedes deciden dependiendo al sangrado que estén observando. Entonces, ¿cuántos grados de desgarro vamos a encontrar? 4. Primer grado, que va a afectar a la piel y parte de la mucosa puede estar afectada. Generalmente no necesita reparación, lo dejan porque no van a observar ustedes un sangrado activo. El segundo grado ya va a estar afectada la capa muscular, obviamente tienen que reparar. El tercer grado va a incluir al esfínter externo del ano. Y el cuarto grado, lo que hablábamos hace un momento, va a incluir a la pared del recto. Ahí ya necesitamos un manejo mucho más avanzado. La paciente sí o sí debe ingresar al quirófano nuevamente para su reparación. Y el último tiempo es el alumbramiento, o el tercer periodo del trabajo del parto, que se caracteriza por la salida de la placenta. Generalmente, tanto en las pacientes primigestas como en las multigestas, va a durar de 5 a 30 minutos. Actualmente, ¿qué es lo que hacemos en este tiempo? Vamos a hacer el manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto, que consiste en ¿qué, chicos? ¿Cómo hacen el manejo activo? 3 cosas
fundamentales, y creo que ya les he dicho eso también hace mucho cuando estábamos hablando de las hemorragias. Ya, vamos a administrar oxitocina. ¿Cuánto? No. ¿Cuánto se administra? 10 unidades internacionales intramuscular, no endovenoso, ¿ya? Intramuscular, pregunta de examen por si acaso. ¿Cuál es la segunda cosa que hace? Antiguamente se esperaba que la placenta salga solita, le decían, no, un segundo parto vas a tener, le decían a la mamá. Esperaban que le vuelva las contracciones y que salga solita la placenta. Entonces, actualmente, ¿qué hacemos? Tracción contra tracción. Nosotros vamos a dirigir la salida de la placenta. Y por último, ¿qué se hace? Masajes uterinos. Con esas tres acciones, lo que pretendemos, ¿qué es? ¿Para qué se hace el manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto? Para disminuir la cantidad de sangre que va a perder la paciente. Entonces, antiguamente, bueno, y hasta ahora, ¿no? Una de las causas más estadísticamente que se cuantifican, la causa de muerte después del trabajo de parto es el tercer periodo del trabajo de parto. Entonces, por eso es que se hace todo este manejo, para evitar y disminuir la mortalidad durante el trabajo de parto, ¿ya? Después, ¿qué vamos a valorar? La presencia del globo de seguridad epinar, que debe estar presente las primeras 2 a 3 horas después del parto. Debemos controlar los signos vitales. Se hace un control estricto. ¿Por cuánto tiempo? Por más o menos 2 horas. Ustedes van a escuchar hablar del cuarto periodo de trabajo de parto, llamado también hora de oro, que es donde les dejamos a los internitos por 2 horas al lado de su paciente, ¿no ven? Ahí están haciendo su historia y están masajeando a las mamás. Entonces, ¿por qué creen que hacemos eso? ¿Por castigarlos? ¿No? Porque ellos tienen que ver el sangrado. Entonces, cada 15 minutos hacen un masaje uterino, y al hacer el masaje deben ver la cantidad de sangre que se está eliminando. Por eso se llama la hora de oro, porque en este periodo es donde mayor sangrado se espera. ¿Y cuáles son las causas de sangrado? Ya hemos hablado de esto, hemos hablado de las 4 T's. ¿Cuáles serán las 4 T's? ¿Cuáles eran las causas de sangrado? Son las 4 T's. ¿Cuáles son esas 4 T's? Y por si acaso no están en las diapositivas, pero yo les voy a preguntar, porque eso ya hemos hablado hartas veces. ¿Cuáles son? Chicos, tono, ¿no es cierto? Pacientes que van a hacer hipotonía uterina. ¿Quiénes harían hipotonía uterina? Multigestas, obviamente estamos hablando de úteros cansados. ¿Quiénes más hacen hipotonía? ¿Más fuerte? Trabajo de parto prolongado. Yo le he tenido a mi paciente ahí 10, 15 horas y además le he tenido conducida, un útero cansadísimo. Va a hacer hipotonía uterina. ¿Quiénes más? Pacientes que tienen distensión excesiva del útero. ¿Quiénes son ellas? Embarazos gemelares, embarazos con polidramios. Esas pacientes yo ya tengo que saber que tienen riesgo de hacerme alteraciones a nivel del tono del útero. ¿Y a qué me refiero que tengan hipotonía? ¿Qué pasa con esos pacientes?
¿Qué pasa con el útero? No No se contrae. Entonces hemos hablado cuando hablábamos de anatomía, creo si no estoy mal, la disposición de las fibras del útero. ¿Recuerdan? Que durante el trabajo de parto la capa media del útero adquiría una forma de 8 y en medio de cada fibra había un vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué hacíamos al contraer? Actuábamos como ligaduras. Entonces, si no hay tono, no hay nada, pues no está haciendo la contracción, por lo tanto la paciente sigue sangrando. Y esa es la primera causa de sangrado. ¿Y cuál es la segunda causa? Trauma. Entonces vamos a tener que nosotros revisar desgarros en la vagina, desgarros cervicales, e incluso tenemos que valorar si el desgarro cervical se ha podido extender hasta el cuerpo del útero. Lamentablemente son condiciones, por ejemplo la maniobra de Cristalet va a condicionar este tipo de desgarros. Durante mi residencia, por ejemplo, yo he visto una paciente que se ha tenido parto, que no salía, creo que era macrosómico, no me acuerdo bien, y uno de los enfermeros le ayudó al doctor, al jefe de guardia, a sacar, entonces prácticamente se ha colgado ahí en la barriga de la mamá. Obviamente no han sacado al bebé, hizo un desgarro visible que el ginecólogo reparó, pero lamentablemente el doctor no se ha dado cuenta que ese desgarro que estaba en el cuello del útero se extendía por la parte lateral hasta el cuerpo del útero. Entonces la paciente salió a sala de recuperación, etcétera, un parto que se ha producido tipo 7 de la mañana, 11 de la mañana la paciente ha hecho un paro cardíaco, ha entrado en shock hipovolémico. Han intentado revertir, la primera han revertido, la segunda la paciente se ha muerto. ¿Por qué se ha choqueado? Y lamentablemente en el momento donde alguien debería estarle controlando, nadie la controlaba. Porque la paciente ha tenido que estar sangrando, pero nadie se ha fijado que estaba sangrando. Entonces el trauma es otra de las causas serias de mortalidad. La tercera, en realidad estamos al revés, ¿ya? Primero es tono, tejido y después es trauma, ¿ya? Entonces en tejido, ¿qué van a buscar? Restos placentarios. Es la segunda causa de sangrado. Entonces ustedes ven que sí hay tono, pero sigue sangrando mi paciente, pues si meto la mano y haré una revisión manual, o me pido instrumental y hago una revisión instrumental de la cavidad uterina, pero tenemos que sacar esos restos, ¿ya? Y por último, trombina, alteraciones en la coagulación, que ya puede venir la paciente con una alteración a nivel de la coagulación o puede ser desencadenado por el embarazo. Entonces eso es lo que ustedes tienen que valorar, pero la causa debido a este factor de la coagulación solo representa el 1% de todas las embarazadas. Entonces las otras tres causas son las más frecuentes a las que vamos a deber nuestras hemorragias, ¿ya? Y eso es todo. Ahora sí pueden dormir.